Hola, espero que se encuentre muy bien. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. Y en este video vamos a hablarles sobre el proceso de obtención de aceite de moringa a partir de semillas y también a describir el proceso mediante un diagrama de instrumentación y tubería. Primero vamos a mencionar algunos conceptos. ¿Qué es un diagrama PID? Un diagrama PID es un diagrama de tubería e instrumentación y se utiliza para representar estos elementos dentro de una planta. Se caracteriza porque indica los instrumentos de medición y control, así como los sistemas de seguridad y enclavamientos, y también muestra ciertas especificaciones en cuanto al diámetro de las tuberías y los accesorios que se utilizan. En cuanto a la obtención del aceite, de forma muy general, el aceite se obtiene mediante la molienda de semillas. Este producto de la molienda pasa por un tamizado para poder retirar eventualmente todos los sólidos. Luego pasa por un proceso de secado y finalmente, mediante una extracción sólido-líquido, se obtiene el aceite puro. Dentro de este proceso es muy importante controlar la temperatura de las operaciones debido a que las propiedades físico-químicas y también el sabor y el olor del aceite pueden ser drásticamente cambiados cuando se trabaja a temperaturas demasiado elevadas. Como podemos ver aquí, este es un diagrama bastante general de cómo se obtiene el aceite de las semillas. Primero pasan las semillas desde el almacenamiento hacia los trituradores y luego hacia el proceso de extracción. A continuación les presentaremos el diagrama PID de este proceso. Este tipo de diagramas se los puede realizar en programas como AutoCAD Plans 3D, debido a que este tiene precargado en su librería varios elementos que se utilizan en este tipo de diagramas, ya sea tuberías, indicadores y equipos, y también tiene la facilidad de que permite nombrar a cada uno y mantener así un orden en cuanto a la instrumentación. Ahora, para facilidad de visualización, se les va a presentar el mismo diagrama, pero en formato en archivo tipo PDF. A continuación, mi compañera. El proceso de obtención de aceite de moringa a partir de las semillas comienza con la recepción de las mismas trasladadas por una banda transportadora hacia un silo de almacenamiento de 600 kilogramos de capacidad nominal, pasando por una válvula de seguridad SDB, que cuenta con su switch de posición abierto y cerrado. Estas semillas alimentan a un primer molino de disco, el cual permite un tamaño de alimentación de 8 milímetros y tiene una velocidad de motor de 440 revoluciones por minuto. A este molino se controla la temperatura, debido a que las aceitunas de las semillas pueden perder su sabor si se calientan por la fricción de la molienda. La corriente de salida de este molino pasa por una válvula de tipo tapón, debido a que el flujo del proceso es de tipo lodoso y es vertida en un tabiz vibratorio para separar la vaina de los demás componentes. La mezcla sólida sin vainas es alimentada a un segundo molino, el cual permite una granulación de 0,05 a 12 milímetros. Esto con el fin de triturar los componentes sólidos que no fueron separados en el primer tamiz. Se usan dos molinos para controlar la temperatura y de esta manera evitar la elevación drástica de la misma. La salida del segundo molino es enviada hacia un segundo tamiz vibratorio, en el cual se separan la cáscara del resto de los componentes sólidos. Estos componentes sólidos se unen a la corriente de sólidos de desecho del primer tamiz y se envían a un tanque de desecho. La mezcla sólida sin cáscara pasa de igual forma por una válvula de tapón hacia un secador de bandejas. Este secador presenta un calentamiento de convección forzada a una temperatura y presión de diseño de 150 grados centígrados y 1.5 bar, y una temperatura y presión de operación de 100 grados centígrados y 1 bar. Para el sistema de secado se usa aire atmosférico, el cual pasa por un filtro y va hacia un soplador centrífugo.
que tiene una potencia de 200 HP y un volumen de 40.000 pies cúbicos por minuto, el cual empuja el aire para llegar a un intercambiador de calor hipoespiral que trabaja con una temperatura y presión de operación de 250 grados centígrados y 25 bar, y una temperatura y presión de diseño de 400 grados centígrados y 100 bar. Ya. Este aire es calentado por una corriente de vapor, la cual pasa por una válvula SDB, que cuenta con su switch de posición abierto y cerrado. En la entrada del intercambiador de vapor se tiene una válvula de control acoplado a un lazo de control. Este vapor de agua calienta al aire, el cual pasa hacia el secador de bandejas, mientras que la corriente de vapor de agua enfriado se va hacia la caldera, logrando así evaporar el agua del sólido granulado. La mezcla sólida deshidratada es enviada a continuación a un tercer molino, que permite un tamaño de partícula de 5 milímetros y tiene una velocidad de motor de 440 revoluciones por minuto, para proceder a su trituración final, obteniéndose a la salida de este equipo una mezcla sólida con consistencia de harina. Para el proceso de extracción del aceite, tenemos un extractor, el cual tiene dos funciones. La principal es la extracción del aceite y la secundaria la extracción de fenoles de la materia prima. Por la línea del CO2, que nos sirve para la extracción del aceite, está controlada por la válvula SDB y por una válvula neumática. Siguiendo la línea, encontramos un enfriador, el cual mantiene en una sola fase el fluido supercrítico. Continuando, llegamos hasta una bomba, la cual aumenta la presión dependiendo de la necesidad nuestra. En este caso, la necesidad que necesitamos es de 50 megapascales y de una temperatura de 50 grados centígrados, para lo cual tenemos un precalentador, el cual se conecta a la línea principal y a la línea de entrada del extractor. Una vez en el extractor, tenemos un tiempo de reacción, de extracción de 15 a 20 minutos. Una vez terminado el tiempo, se realiza la extracción del fluido y del sólido restante. El fluido que nos importa va por la corriente, por la tubería de 3 pulgadas P26 y se dirige hacia un tanque separador, en el cual se separa la corriente de CO2 y el producto de fondo, que es nuestro aceite. Nuestro aceite es guiado por la tubería P28 y se dirige hacia un tanque 3. Ya, para el proceso de extracción de fenoles se utiliza nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido, el cual se subdivide en dos corrientes. La primera corriente pasa a través de una válvula de bola que se guía directamente hacia el tanque extractor. En el tanque extractor, esta corriente de nitrógeno sirve como purgante, es decir, limpia el tanque, mientras que la segunda corriente nos ayuda a desoxigenar el agua supercrítica, con la cual vamos a utilizar para el proceso de extracción de fenoles. Esta agua supercrítica pasa por una bomba, la cual aumenta su presión hasta 8 bares, continuando por una válvula de puerta, continuando hacia la corriente principal, a la línea principal de entrada. Una vez dentro del extractor, igualmente de 15 a 20 minutos, se realiza el proceso de extracción. Una vez extraído los fenoles, se dirigen por la tubería P26, se dirigen hacia el tanque extractor, en el cual se va a separar el agua del aceite de los fenoles, y así obteniendo finalmente nuestro segundo producto, que serían los fenoles, y se lleva hacia un nuevo tanque. A continuación, les voy a hablar sobre los lazos de control que se encuentran dentro de este diagrama. El primer lazo
es el que se utiliza para regular la banda transportadora a la entrada. Este lazo cuenta con una fotocélula que detecta el tránsito de las semillas en la línea. Cuando existe acumulación, esta fotocélula envía una señal hacia el interlock, el cual regula la velocidad del motor para cambiar la velocidad de la banda, y así evitar que aumente la obstrucción que se encuentra allí. El segundo lazo de control que voy a mencionar es el que se utiliza para regular la temperatura dentro del secador de bandejas. Este lazo es del tipo cascada y acepta o está configurado para recibir la señal de la temperatura de salida del secador y la temperatura de entrada de la corriente de aire caliente. De modo que se regula la válvula de vapor del intercambiador de calor espiral, siendo así que si la temperatura de salida del secador es demasiado alta, la válvula se cerrará para disminuir el flujo de vapor y así hacer que el aire no sea tan caliente. Si por el contrario, esta temperatura de salida del secador es demasiado baja, en cambio la válvula se abrirá para aumentar el flujo de vapor. Este lazo que voy a mencionar es el lazo para la corriente de CO2 líquido. Este lazo utiliza un transmisor de temperatura que controla esta válvula para poder regular el flujo de CO2 líquido que pasa por el enfriador. Recordemos que se necesita el CO2 líquido, por lo tanto es demasiado importante que se mantenga una temperatura baja. El siguiente lazo que voy a mencionar es el lazo de la corriente de nitrógeno en la separación. Este lazo es del tipo relación, en el cual se mide el flujo de la corriente superior y también el flujo de la corriente inferior, y la relación entre estos dos debe ser de 2:1. Esto se controla mediante una válvula de control de flujo que tenemos aquí. A continuación, el siguiente lazo es para el tanque de almacenamiento del agua supercrítica. En este caso es un lazo de control simple para regular el nivel en el que se encuentra este tanque, que debe estar hasta máximo de 1.6 metros. Esto se regula mediante la válvula de control de nivel que tenemos aquí. El siguiente lazo es en el precalentador en la línea del CO2. Esto se utiliza también para poder controlar la temperatura a la que va a ingresar el CO2 hacia el extractor, de modo que se regula el flujo para que este salga más frío o más caliente, dependiendo del punto de configuración. El siguiente lazo y último que les voy a mencionar es el lazo del tanque de almacenamiento del aceite, que también es un lazo simple que controla el nivel del tanque, que debe estar a 1.2 metros. Esto envía una señal igualmente a la válvula de control para poder abrir o cerrar el flujo. Voy a hablar sobre las capas de seguridad que cuenta este diagrama. La primera capa la encontramos en la parte superior, que es la primera capa en la cual se especifican el diseño y las condiciones de operación de cada equipo. Estas son las condiciones que mis compañeros han venido mencionando a lo largo del video. Las podemos tener aquí arriba para cada uno de los equipos de proceso. La segunda capa son los lazos de control que les mencioné hace un momento. La tercera capa son las válvulas de seguridad tipo SDB que han visto a lo largo de las líneas, que sirven para controlar el flujo en caso de que ocurra alguna emergencia y envían una señal para indicar si están abiertas o cerradas. La siguiente es la válvula de alivio de presión que tenemos en el tanque 2 del agua supercrítica, que es la que estoy mostrando en este momento. Y finalmente, la última es el Shutdown and Alarm Panel. Esto indica que si es que existe alguna emergencia, va a apagar por completo la planta y va a detener inmediatamente todos los procesos que se estén ejecutando en ese momento de acuerdo al protocolo que se tenga. Como podemos ver aquí, esta es una vista general de cómo queda el diagrama PID. Como ustedes pueden ver, las líneas tienen diferentes colores y diferentes símbolos también. Esto se lo puede ver en el siguiente documento, en el cual se especifica el significado de cada una de las líneas y de los símbolos que se tienen dentro de este diagrama.
Eso es todo, espero que hayan disfrutado y que les sirva mucho esta información. Muchas gracias por su atención.